Entonces, para mantener esa estabilidad macroeconómica se necesitan muchos otros requisitos, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es incrementar los ingresos públicos. Es decir, hay que aumentar, el gobierno tiene que recaudar más, tener más dinero para poder tener flexibilidad en el manejo de la estabilidad macroeconómica. Se presentó una reforma fiscal que logró lo que tú insistes mucho en el contexto social, político. Se presentó una reforma fiscal que logró unir a todo el país en contra de la reforma. Eso es una cosa absurda, contraindicada, ¿verdad? Presentar una reforma que ataca a casi todos los sectores y logró unir casi todos los sectores, por eso el presidente tuvo que retirar. Me alegro que haya un ministro de Hacienda que aterrice y vea la necesidad de que la política económica tiene que estar muy conectada con el contexto social y político. Usted no puede vivir en un mundo, tirar un paquetazo y luego generar un ambiente que puede generar incluso hasta una poblada en el país. Aquí había una amenaza de poblada, según mi punto de vista, si no se retira esa reforma. Pero necesitamos más dinero. Entonces, yo creo que los empresarios que hay aquí, el público que está aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer para incrementar los ingresos del gobierno? ¿Vamos a hacer qué? ¿Una reforma tributaria light? ¿Algo? Tenemos que hacer algo porque si no, esa estabilidad macroeconómica podría correr algunos riesgos. Muchas gracias. Bueno, los economistas, eso me lo enseñó el padre Alemán. Para adelante uno nunca sabe lo que va a pasar. A mí me pagaban para decirle a los empresarios qué va a pasar y yo cobraba cada vez más. Pero uno no sabe, uno tiene una idea, pero uno siempre se equivoca. Es muy difícil. Ahora, el padre Alemán siempre me decía, hay que ver para atrás, qué es lo que ha pasado antes, entender bien. Entonces, hay que entender por qué han fallado los intentos de reforma que se han hecho últimamente. Y el problema de esa reforma, como usted dijo, tenía varios. Grababa todas las manifestaciones de ingreso de una persona. Grababa el ahorro, el consumo, el patrimonio y los ingresos. A veces son 4, tú coges 2. Generalizaba el ITEVI al 18%, es muy agresivo. Los intereses lo llevaba al 27%, a todos los intereses. Eso lo hace Estados Unidos, pero nosotros no somos Estados Unidos. Entonces, eso tenía que haberse consultado con el Banco Central. Entonces, tenía aspectos muy agresivos la reforma. Y yo creo que la sociedad podría aceptar una reforma, pero va a tener que ser una reforma progresiva, que se entienda que el que más tiene pague más. Y ese ha sido el gran cambio de los organismos internacionales a partir del 2019. Porque en realidad los impuestos al consumo son más fáciles de recaudar. Por eso es que aquí hay tanto impuesto al consumo. Los impuestos sobre la renta son más difíciles. Entonces la tendencia en los últimos 40 años de los organismos es ir a los países y decir, en América Latina va a ser muy difícil recaudar ingresos progresivos, vámonos con impuestos al consumo. Por eso es que hay tanto impuesto al consumo. Pero las encuestas que ha hecho el Fondo Monetario y el BID, el Banco Mundial, es que la sociedad lo que demanda está viendo mucha desigualdad en nuestras economías. Es muy evidente la desigualdad. Entonces, el que tiene más va a tener que estar preparado para pagar más. Yo creo que no se puede cargar tanto a la clase media. Ahora, somos un país ya de clase media, algo va a tener que pagar, pero tú acompañas una reforma de una lucha seria contra la evasión fiscal para que la gente vea, estoy pagando, pero vamos a competir todos en igualdad de condiciones. Entonces hay que hacer una reforma en la administración tributaria también. Entonces, a nuestro colega Radamés García, que es miembro fundador de este programa, participando en una conferencia magistral que impartió en la Pucamaima de Santiago,
el ministro de Economía, de Hacienda y Economía, el doctor Magín Díaz. Quiero resaltar tres cosas de esta. Primero, Radamés toca el dedo sobre la llaga de la anterior propuesta de reforma fiscal que se presentó y que el presidente tuvo que retirar del Congreso. Primero, esa, como decía Radamés, lo que logró esa propuesta de reforma fiscal regresiva fue unificar a todos los sectores del país en contra de ella, porque era eminentemente fiscalista, o sea, era una propuesta de reforma que lo que pretendía era simplemente la recaudación, sin tomar en cuenta el impacto, el efecto que iba a tener esta diversidad de figuras impositivas en la población en sentido general. Lo segundo que quiero plantear es que el mismo ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dice que es necesaria una reforma fiscal. Lo ha dicho siempre, antes. Lo ha y dicho después. siempre, Sí. antes y ahora que es ministro. Pero que esa reforma sea, como lo hemos dicho aquí en el programa, Progresiva. progresiva, que quiere decir que los que ganan más, sobre todo ganancias, sobre todo renta, paguen más. Pero él habla de la dificultad que tiene eso y por eso se declina por el consumo. Él habla de la dificultad, pero para eso él ha venido hablando con diferentes sectores, se ha estado reuniendo Sí. con todas las áreas. La ventaja que él tiene es que él estuvo en la DGI antes y él sabe, él tiene el expediente de todo el mundo, hasta el expediente tuyo y el mío, lo tiene. Sí, sí. Él sabe de qué pata cogea cada quien. Y entonces, conversando con cada uno de esos sectores, yo creo que se puede llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas, en este caso los recaudadores, que es el gobierno, y los contribuyentes, llámense personas físicas o personas jurídicas. No importa el tipo de contribuyente que sea. Entonces, ¿cuándo se hará? Eso en el evento no se despejó esa Pero incógnita. es impostergable. Pero es impostergable Sí. por la necesidad de recursos que tiene cada vez más. Y que hay cosas que se están financiando con préstamos que deben provenir de recursos de una reforma. Exactamente. Y estamos hablando de unos intereses que ya sobrepasan los 300.000 millones al año que se están pagando por endeudamiento. Y ese endeudamiento se origina, que es el efecto, el endeudamiento es el efecto, la causa es el déficit. Ujú. El déficit fiscal, que no es más que el gobierno está gastando más de lo que está recaudando. Que viene desde los años de la quiebra bancaria. Exactamente. Entonces, el tercer aspecto que quiero resaltar y que el ministro de Hacienda y Economía expuso de manera magistral, algo que yo le llamo el triángulo del éxito gubernamental. Él presentó ese triángulo y dijo que de América Latina, la República Dominicana era uno de los pocos países que al mismo tiempo tenía estabilidad política Y económica. estabilidad económica y estabilidad social. O sea, fíjate los tres componentes. Y él fue dando ejemplos país por país, ¿verdad? Tú tienes países que tienen estabilidad
económica, ¿verdad? Pero no tienen estabilidad política. Por ejemplo, Perú. Ahí tú tienes Perú, donde los presidentes cambian anualmente o menos en algunos. Bueno, ya este último presidente Están pidiendo la cabeza de ya están pidiendo la cabeza de él, ¿verdad? José Gerí. ¿Verdad? Entonces, pero sin embargo, Perú tiene estabilidad económica, pero no tiene estabilidad política. Y así él fue dando varios ejemplos de situaciones parecidas en otros países de América Latina y dijo que en los cónclaves internacionales el caso de la República Dominicana es presentado como un caso de éxito, de buena gobernanza, y por eso nosotros tenemos calificaciones de riesgo favorables, aunque no hemos llegado todavía a la mejor calificación de riesgo, que es cuando un país llega a grado de inversión. Todavía la CEPAL en esta semana estaba hablando del crecimiento económico de República Dominicana, que sería un poquito más allá de lo que se estaba planteando, de 2.8. Bueno, se está hablando de alrededor de un 3% del crecimiento económico. Y que en América Latina es un 2.3, creo, en sentido Está por global. debajo, está por debajo la media latinoamericana. Y en Latinoamérica, la República Dominicana sería el país con el más alto crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, hay otras cosas que yo tenía una gráfica, no sé si Joel la tiene por ahí, económica, bueno, no sé si se ve bien, pero ahí están las compañías, las 20 compañías más rentables en los Estados Unidos. Como pueden ver, la primera es Apple, la primera. Casi todas estas compañías son tecnológicas, Philip. El caso de Microsoft. Pero la mayoría de productos de Apple se hacen en China. Sí, esa es una gran realidad. Está siguiéndole a Microsoft, Alphabet, Amazon. Fíjate que todas son tecnológicas, ¿eh? Sí, sí. Meta Platforms. El tecnofeudalismo. Berkshire Hathaway, que es una de Warren Buffett, ¿verdad? Exxon, bueno, ya esta pertenece a la economía real. ExxonMobil pertenece a la economía real. JP Morgan Chase, que es una entidad financiera. United Health Group, Visa, Procter & Gamble, Bank of America, Home Depot, Chevron y así sucesivamente. O sea, fíjate que en los últimos lugares de estas 20 compañías que estaban siempre en los primeros lugares, está Coca-Cola y PepsiCo. Que tienen alianza con los israelíes. También hay... Bueno. Hay una especie de boicot de mucha gente a los productos de gaseosa. Porque tienen esa alianza estratégica con los israelíes. Bueno, señores, este ha sido su programa Punto de Referencia. Luciano Firpo, Agustín González, tuvimos el placer de compartir con ustedes. Hasta el próximo domingo. Buenos días. Buenos días.